Bueno, buenas tardes, queridos amigos, hermanos de Ciudad del Rey, nuevamente y en los días de reunión, todavía sin poder entrar a nuestros templos, podemos entrar, pero no podemos reunirnos como nos gustaría, pero de todas formas creo que este tiempo es algo que Dios ha preparado con un propósito y nosotros debemos aprovechar la oportunidad que Dios nos da, que es la oportunidad de celebrar en casa lo que hoy llamamos Semana Santa. En verdad, muchos de los festejos de esta semana están cargados de tradición, de una tradición que le fue adicionada poco a poco a lo que es bíblico, y esto tiende a veces a desfigurar un poco el significado de todas las cosas, ¿no? No es bíblico, o por lo menos no está en la Biblia, la celebración de una semana santa o de una semana con acontecimientos dignos de ser celebrados. Si bien es cierto, los cristianos en esta semana celebramos porque es una victoria nuestra, la victoria que el Señor obtiene con sufrimiento, con dolor y castigo por nuestros pecados. Y la celebración es nuestra salvación. Pero el significado de las cosas que nosotros celebramos o le ponemos nombre en esta semana muchas veces no son genuinas y no tienen el contexto bíblico que debieran tener. Por ejemplo, en estos días, ya en estos días el Señor estaría preparándose para celebrar la última cena con sus discípulos. Y bueno, hay frases que aparecen allí en la palabra, en el Nuevo Testamento, que darían la pauta de que el Señor celebra la Pascua con los discípulos. En verdad, cuando Él envía a los discípulos a preparar en el lugar donde comen la última cena, Él dice que estarían preparando la Pascua. Porque la Pascua, o el Pesach, como era en hebreo, o Passover, como es en inglés, tenía otro significado y sería sacrificada el mismo día que el Señor está muriendo en la cruz. Después vamos a leer que en 1 Corintios dice que nuestra Pascua ya fue sacrificada. Y miren, la Pascua, el nombre Pascua, en verdad no es un día, la Pascua es un cordero. La Pascua fue un sacrificio que Dios instruyó a través de Moisés y Aarón a Israel el día anterior a su salida de Egipto. Ellos debían tomar un cordero, y aquí en el capítulo 12 de Éxodo, si lo quieren buscar o anotar para luego leerlo, comienza la Pascua. Allí en Éxodo 12, desde el versículo 1 dice, por ejemplo: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será el principio de los meses, que luego se llamó el mes de Abib. Dice: el primero en los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel y digan que el 10 de este mes se tome cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Si la familia fuere pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces lo comerán con su vecino. Y avanzando un poco en la lectura, por ejemplo, dice el versículo 7 que sacrificarán el cordero, tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y el dintel de las casas en que lo han de comer. Ese es el inicio, ese es el principio, donde el Pesach o la Pascua se celebraría. Pero repito, la Pascua no es un día, la Pascua es un cordero, es un sacrificio. Y ellos lo celebrarían para utilizar la sangre. La sangre del cordero sería pintada con hisopo en la puerta, en los postes y el dintel de la puerta, y esto sería por señal. ¿Por qué? Porque Dios venía trayendo sobre Egipto una serie de plagas que apuntaban a quebrantar a Faraón y sus dioses,
adorados y venerados por el pueblo de Egipto, y Dios comienza a traer plagas, diferentes plagas sobre Israel, sobre Egipto, perdón, para quebrantar el corazón de Faraón, que no quería dejar salir a Israel, que llevaba ya 430 años de cautiverio. Si bien es cierto, no todo ese tiempo estuvieron cautivos, sino que al principio entraron y Faraón les concedió, en los tiempos de José, en los tiempos de, ustedes se acuerdan de las vacas flacas, las vacas gordas, toda esa historia, Faraón les concede un lugar donde vivir, pero a la muerte de José, el pueblo de Egipto comienza a cautivar a Israel y finalmente terminan siendo esclavos de Egipto. Así que esta palabra, esta profecía acerca de esta cautividad, Dios ya se la había hablado a Abraham cuando él le dijo que su pueblo estaría cautivo por 400 años en la tierra de Egipto. Ahora, cuando están para salir de la tierra de Egipto, cuando todas las plagas habían pasado por la tierra de Egipto, el corazón de Faraón ya estaba quebrantado, pero aún no quería dejar salir a Israel, entonces Dios envía una plaga que sería ¿cómo le puedo decir? Como una nube de muerte que entraría en Egipto y mataría a cada primogénito en todas las familias de Egipto, pero no haría nada en las casas donde hubiera pintada la sangre del Cordero Pascual. O sea, en la primera vez que celebrara la Pascua, el propósito era que las familias comieran de aquel cordero asado, tenían que comerlo, no quebrar ninguno de sus huesos. Esto era profético. Cuando nosotros vemos el sacrificio del Señor como el Cordero de Dios, ¿sí? Cuando está muriendo o cuando muere Jesús en la cruz del Calvario, los romanos se acostumbraban al sacrificado o al reo que era muerto en la cruz. Si aún no había muerto, acostumbraban a quebrarle las piernas para que no tuviera cómo apoyarse y el peso del cuerpo caiga sobre los brazos clavados a la cruz, y esto terminaba provocando la muerte, acelerando la muerte. Pero en el caso del Señor, sus huesos no fueron quebrados, porque cuando fueron a ver, Él ya estaba muerto. Y esto era profético. El Cordero de la Pascua es el Cordero, es Jesús, el Cordero de Dios. Dios ahora envía su Cordero, ¿sí? Para dar libertad. Y el sacrificio, uno de los propósitos del sacrificio de Jesús es librarnos. Si ustedes recuerdan, una de las profecías dadas al principio, cuando Jesús nace en el templo, hay una profecía que dice que Él nacerá y será Él el que dará libertad al pueblo cautivo, libertad para servirle sin temor, libertad de todo enemigo. Ahora, allí desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte, suceden toda una serie de eventos que llevan al cumplimiento de lo profético en el Antiguo Testamento, al cumplimiento y al efecto permanente de esa profecía cumplida en Jesús. Por ejemplo, Él sigue siendo el libertador. Su sacrificio sigue siendo capaz de limpiar el pecado y de dar libertad de la cautividad. Fíjense que dice aquí el versículo 7, sigo leyendo en Éxodo capítulo 12, tomarán de la sangre, la pondrán en los dos postes del dintel de las casas que lo han de comer, y aquella noche comerán de la carne asada al fuego, con panes sin levadura, y con hierbas amargas lo comerán. El versículo 12 dice, el 11 dice, y lo comerán ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comerán apresuradamente, pues es la Pascua de Jehová. Y yo pasaré, versículo 12, aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, y así los hombres como las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses. Y esa era la batalla ganada por el Señor, por Jehová en aquel momento, contra los dioses de los egipcios.
Y dice, y yo Jehová, y la sangre os será por señal, versículo 13, en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Y la palabra Pascua o Pesach quiere decir brincar o pasar de largo o pasar por encima. Ese es el significado de la acción que sucedería. O sea, la muerte no entraría en las casas donde el Señor viere la sangre. Dice, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día, dice, será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo la celebraréis. Y hay otra cosa que sucede aquí. Comienza otra festividad que luego también se perpetuaría en la vida de Israel, que es la fiesta de los panes sin levadura. Y dice, 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. El mandamiento era el inicio de una serie de festividades. Ahora, tenía características que cuando si hoy quisiéramos celebrar en verdad lo que es Pascuas, estaríamos en problemas porque no podríamos hacerlo. Fíjese lo que dice en Deuteronomio. En Deuteronomio, en el capítulo 16, y aquí en el capítulo 16, ya Israel en el desierto, ya Moisés dictando los mandamientos y la ley al pueblo de Israel, inserta este capítulo 16 de Deuteronomio para decirle así: guardarás el mes de Abib. Recuerdan que el mes de Abib era el primer mes del año que comenzaba a contarse desde la salida de Egipto. Y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. El versículo 5 dice algo muy importante: no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y aquí están la secuencia de 3 fiestas principales que Dios le pide a Israel que celebre. Por ejemplo, el versículo 7, asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás luego de esto, luego de la Pascua comienza, 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios, no trabajarás en él. Luego dice así: 7 semanas contarás desde que comenzare a meter la hoz en la mies, y comenzarás a contar las 7 semanas, y harás fiesta solemne de las semanas que Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu sierva, y el levita que habita en las ciudades, el extranjero, y en fin. Sería un día de festividad. Fíjense, aquí aparecen 3 fiestas que son fiestas del pueblo judío, que algunas de ellas ya no se celebran. Por ejemplo, Israel celebraba la fiesta, pero aquí Dios le prohíbe celebrarla en otro lugar que no fuera el lugar que Dios estableciera. Por lo tanto, había un día en el cual las familias se congregaban en Jerusalén, presentaban los corderos al sacerdote para que ellos los sacrificaran y luego los llevaban a sus casas para comerlo. Ya no era necesario con la sangre de ese cordero pintar las puertas, porque no estaba la situación apremiante de la muerte y no estaba la situación de la cautividad. Ya habían sido libres y habían sido sacados de Egipto. Así que unas cuantas cosas cambian, pero hay algo que no cambia. Los panes sin levadura se siguen celebrando, se pueden celebrar aún, y también
el Pentecostés, esto que yo leí, las 7 semanas después de iniciar el corte de las cosechas, 7 semanas, 49 días, y al día 50, Pentecostés, allí se celebraría la fiesta de la cosecha. Entonces, quiero ir un poco clarificando esto. El versículo 5, básicamente, 16:5 de Deuteronomio: no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da. O sea, no podrían ir a cualquier ciudad. Entonces, si hoy día quisiera sacrificarse o celebrarse lo que es Pascua, Pascua es un cordero que debía sacrificarse, habría que primero ir a Jerusalén. En segundo lugar, ir al templo, que hoy día no hay templo. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, y a partir de ahí ya no hubo templo. Y tercero, tendríamos que ir a los sacerdotes levíticos, que tampoco los hay, porque nuestro sacerdote, y ahí es cuando el Nuevo Testamento inserta, por ejemplo, cuando uno puede leer en el libro de los Hebreos, nos damos cuenta de la verdad que allí dice: nuestra Pascua, nuestro sacrificio ya fue hecho. Jesús es el Cordero de Dios que por nosotros es sacrificado. Entonces, Jesús toma el lugar del Cordero. Ya el sacrificio no lo va a hacer Israel, lo hace Dios mismo. Dios presenta su Cordero. Recuerden, cuando Jesús va a comenzar su ministerio, Él viene bajando hacia el río Jordán. Juan el Bautista está allí bautizando a la gente, y cuando Juan el Bautista lo ve, Dios le había dado ya a él señales acerca de que cuando lo viera se daría cuenta quién era, y cuando Juan lo ve, Juan lo observa y dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ese momento el Cordero se hace visible y comienza el ministerio de Jesús. Entonces Jesús comienza a expresar ahí que Él es el Cordero de Dios, que Él viene de parte de Dios para hacer el sacrificio que limpiaría luego la sangre, mediante la sangre, limpiaría el pecado. Aquí en las fiestas anuales de Deuteronomio capítulo 16 es donde dice que la Pascua no podría celebrarse sino en la ciudad que Dios hubiera puesto en ella su nombre. Entonces, hay algo que tenemos que entender. Todo lo que es Semana Santa, Pascuas, Viernes Santo, Domingo de Pascua, que en realidad no es así. La Pascua es el mismo día que muere Jesús, el mismo día de la muerte de Jesús. Jesús es sacrificado como el Cordero de la Pascua, y él come, sí, lo que es una preparación. Él le da simbolismo a aquella última cena para que ya la celebración ahora fuera comer el pan que simbolizaba su cuerpo molido por nosotros, y tomar la copa que simbolizaba su sangre derramada. Además de esto, él dice: esta es la sangre de un nuevo pacto. Comienza un nuevo pacto. Ahora, este pacto es un pacto muy especial porque transforma todo lo visible y práctico de Israel en algo espiritual, ya no visible, y además de eso extiende el sacrificio, el efecto del sacrificio, el amor de Dios, el perdón de pecados, ya no a Israel solamente como la nación elegida, sino a los gentiles, al pueblo todo, al mundo entero. Y por eso cuando Jesús da a entender por qué Él viene, Él dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Jesús viene a cumplir con este sacrificio que, dice la Biblia, por una vez y para siempre quitaría el pecado. ¿Sí? Quiero leer algún otro pasaje sin olvidarme de esto. Como les decía antes, las fiestas judías, por ejemplo, estas 3 primeras fiestas eran la fiesta de la Pascua, o el Pesach o el Pasach de Israel,
la fiesta de los panes sin levadura, y luego las 7 semanas y al 15º día, al 15º no, a los 50 días después de la Pascua, se celebraría lo que ellos llamaban el Pentecostés. Es más, nosotros hoy no celebramos Pentecostés. Lo que pasa es que coincidió que la celebración del Pentecostés es el mismo día en que el Espíritu Santo se derrama en el aposento alto sobre aquellos 120 que estaban buscando al Señor hacía 10 días. Entonces, hoy día ni siquiera nosotros podemos decir Pentecostés, el día del derramamiento del Espíritu Santo, sino que coincidió que el día del Pentecostés era el día en que el Espíritu Santo por primera vez venía sobre una cantidad de personas, 120 en aquella oportunidad. Todo lo que es celebración en esta semana está muy cargado de tradición y muy cargado de cosas que ya no existen. Por ejemplo, se le adiciona en la historia toda una serie de cuestiones por la celebración. Incluso hoy día los críticos de nuestra celebración o de la celebración que el mundo entero hace, dicen, critican acerca de comprar huevos de Pascua. Los huevos de Pascua, que en realidad no tienen nada que ver con lo bíblico. Si a usted le gusta comer chocolate el día de Pascua, cómalo, son riquísimos, pero no tienen que ver con una celebración bíblica, ni mucho menos. Coinciden un montón de cosas con nombres que se le pusieron a las celebraciones, pero se han convertido en tradiciones que alejan en verdad del significado bíblico, en verdad, de todo lo que es el sacrificio del Señor. Y yo creo que este tiempo coincide justamente con esta semana tan especial, donde muchas de las celebraciones no se han podido llevar a cabo como ha sido tradicional, pero no bíblico, y como que Dios ha dejado su palabra, y como que Dios nos dice en estos días, aquí está mi palabra, quieren saber cómo y qué hacer estos días, lean la palabra, está en la palabra. Y tenemos tiempo en estos días que estamos más tiempo en casa, de leer la palabra. Por eso yo les aconsejo en la lectura de Éxodo capítulo 12, donde comienza la celebración de la Pascua, Deuteronomio capítulo 16, donde hay como una segunda oportunidad en la que se ordena la celebración, el lugar y el modo de hacerlo, donde comienzan también a ordenarse las celebraciones de los panes sin levadura, la celebración del Pentecostés, y luego leyendo en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 5, busquemos allí. Como siempre les digo, cuando escuchan el mensaje, si ustedes quieren tener en la mano lápiz y papel para anotar los pasajes y luego leerlos y estudiarlos, es necesario que estudiemos la palabra para que no seamos desviados de la realidad de las cosas. No sé cuánto más nos llevará este aislamiento que estamos viviendo, pero por ahora vamos a postergar lo que es la celebración de la Santa Cena por una semana más, porque de pronto en esa semana se pueden volver a hacer las reuniones. Si así no fuera, vamos a ver cómo lo vamos a organizar. Pero la Santa Cena es una celebración instituida por el mismo Señor. Por eso cada vez que aparece el título en la palabra, si bien no es el título de ningún escrito original, pero es el título que se le da como institución de la Cena del Señor, o de la Última Cena. Entonces vamos a ver, porque quizás esta semana termina, otra semana más, ahí de pronto se habilitan lo que son las escuelas, y de pronto también se pueden habilitar las reuniones en las iglesias. Ustedes saben, los que concurren a la iglesia Ciudad del Rey, saben que cada vez que celebramos la Santa Cena, tengo mucho cuidado en esto de la celebración, la impartición y el compartir la cena. Tengo mucho cuidado, si bien es cierto, lo tomo con mucha responsabilidad, el asunto de compartir la Santa Cena de la manera correcta para que sea de bendición, y
Y les digo esto porque se está ofreciendo por internet poder celebrar una Santa Cena masiva con todos los creyentes. Y así como Dios le decía a su pueblo, celebren la Pascua en la ciudad que yo eligiere, tengamos también la obediencia de celebrar la Pascua cada uno en su iglesia. Yo no invito a nadie de otra iglesia que venga a celebrar la Pascua, la Santa Cena con nosotros, por una cuestión de ética, y quisiera que cada uno de nosotros tengamos esa obediencia, decir, bueno, cuando nos toque celebrarlo, lo vamos a hacer. No hay un día específico, no es un mandamiento, es una institución de la Santa Cena. Lo vamos a hacer en obediencia, lo vamos a hacer con alegría, lo vamos a celebrar como se debe, y si no, lo organizaremos a la manera que Dios nos dirija a hacerlo. Pero no se preocupe ni se apure por eso. Todo tiene su tiempo, dice la palabra, ¿verdad? Sí que en nuestro corazón esta semana está de una manera muy especial, porque cuando uno lee la palabra se da cuenta que por lo menos a partir del día martes, miércoles, Jesús comienza todo un proceso de quebrantamiento desde el huerto de Getsemaní hasta la cruz, luego la sepultura y la resurrección. Pero más allá de eso, digo, no tiene por qué ser tampoco en nuestro corazón una celebración puntualmente esta semana y luego nos olvidamos. No, yo creo que este tiempo es un tiempo en el que nosotros tenemos que, si tenemos la oportunidad, recomenzar nuestra relación con Dios, afianzar nuestra relación con Dios, porque eso es lo que Dios más quiere. Sí creo una cosa, que no falta mucho para el regreso del Señor, pero no implica cuánto falte que repongamos nuestra relación, afirmemos nuestra relación con Él, afirmemos nuestro corazón delante de Él, porque sí es cierto que el mundo entero fue sacudido, esta vez, por primera vez todo el mundo, y que no sabemos, uno de los líderes de la medicina a nivel mundial decía que quizás este tipo de eventos se produzca cada vez más seguido en el mundo. Entonces, no por susto, pero sí por amor a Dios, por respeto a Dios, afiancemos en estos días nuestra relación con Él. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice así, la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, fíjese que aquí une los panes sin levadura o la no levadura con el sacrificio. Y dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, es una fiesta, su sacrificio, sufrimiento, sacrificio y muerte, y sepultura, resurrección, es una fiesta. ¿Por qué? Porque es nuestra libertad. Celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí está lo que yo les decía. Todo lo espiritual, o todo lo visible, palpable, el pan, el sacrificio, la Pascua, se convierte en algo espiritual. Y dice, la Pascua es Jesús para nosotros y ya fue sacrificada. La levadura no debe estar en nosotros, y compara la levadura con la malicia. ¿Por qué? Porque dice, panes de sinceridad. Quiere decir, sin levadura. Si hay crecimiento en el área que fuera, o si hay el alcanzar metas o objetivos en Dios, en el área que fueran, que sean con sinceridad. Y no, dice aquí, y no con malicia. Panes de sinceridad, sin levadura, sin nada extraño. El crecimiento que da la levadura no es un crecimiento propio de la harina del pan, es un crecimiento que le da la levadura. Pero en este caso dice el pan sin levadura, como es, como tiene que ser, limpiarnos de la levadura. Hay un pasaje en el cual el Señor, luego de un milagro de multiplicación de los panes, ¿se acuerdan?
él en un momento increpa a sus discípulos y le dicen cómo es que cuídense de la levadura. Ahí está, él les dice, cuídense de la levadura. Y dice que ellos se miran uno al otro y dice, debe ser que nos está rezongando porque no trajimos pan. Y el Señor les dice, ¿no se acuerdan del pan que acabo de multiplicar? Si fuera porque falta pan, puedo hacer de nuevo que haya pan. Lo que le estoy diciendo, le dijo Jesús, es que se cuiden de la levadura de la doctrina de los fariseos. Entonces, ¿por qué? Porque aquella doctrina que los fariseos practicaban cuando el Señor está caminando en Israel, era totalmente opuesta a la doctrina del Señor. Eran los que más se oponían a Jesús. Entonces, el Señor les dice, reciban lo nuevo y saquen la vieja levadura. Y a veces corremos el riesgo de que las tradiciones se arraiguen en nosotros y sean más capaces de comprometernos las tradiciones, más capaces de comprometernos que la propia relación con Dios, que eso es lo que Dios quiere con nosotros. Una relación pura, sin levadura, y una fe sincera en que su sacrificio es suficiente, que no debe de efectuarse otro, que no necesitamos otro. Él es nuestra Pascua, Él es el sacrificio. Ahora, siempre teniendo en cuenta esto, la Pascua significa liberación, salir de la esclavitud, y significa vida, porque en aquella noche mueren los primogénitos de cada familia, pero de los hijos de Israel ninguno muere. O sea, no hay muerte, sino que hay vida. La Biblia enseña que la paga del pecado es muerte, pero la paga del Señor o la obra del Señor en nosotros es darnos vida y vida en abundancia. Entonces, les repito el versículo 7, 1 Corintios capítulo 5, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Queridos, yo creo que este es un tiempo en que muchas cosas que pueden haber sido tradiciones, costumbres, religiosidad, legalismo, todo en este tiempo todo ha quedado al desnudo porque no se ha podido efectuar ninguna de estas cosas. Y entonces la verdadera relación que Dios quiere con nosotros es una relación espiritual donde pongamos fe en el sacrificio de Jesús. Fíjese que ¿cómo haríamos hoy nosotros para aplicar el efecto de la Pascua sobre nuestras vidas? Y uno puede ir, por ejemplo, Primera de Juan. Y allí hay una enseñanza muy importante. Primera de Juan, capítulo 1, desde el versículo 5, dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él, o sea, del propio Señor, de Jesús. Eso dice Juan. Dice, y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, aquí vemos cómo el poder en el mundo espiritual, en el reino espiritual, el poder que tiene la sangre de Jesús. Fíjense que los sacrificios de la Pascua debían hacerse cada año. Y Jesús también es presentado en el libro de Hebreos y en tantos otros como el sumo sacerdote. Tenemos un gran sumo sacerdote, dice la Biblia. Nosotros necesitamos que un sumo sacerdote, como lo vimos antes, nos proporcione o nos inspeccione el cordero que hemos elegido. Jesús es el sumo sacerdote. Necesitamos que una sangre esté con un hisopo aplicada a nuestras puertas para que la muerte y la paga del pecado no entren.
¿Y cómo haríamos nosotros para limpiarnos del pecado con la sangre de Jesús, como dice acá, si no fuera de poder espiritual? Si no fuera que la sola mención acompañada de la sangre fuera como el hisopo que aplica el poder de la sangre. De la misma manera hoy podemos aplicar la sangre de Jesús sobre la puerta de nuestro corazón, sobre la puerta de nuestra mente para purificar nuestros pensamientos, para que todo aquello que quiere entrar, pero para traer muerte, no pueda, porque la sangre de Jesús nos cubre. ¿Sí? Señor, cúbreme con tu sangre. Es una oración muy común y normal por lo que dice aquí. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. La acción del pecado es espiritual. Trae muerte, trae enfermedad, trae ruina, trae problemas, trae maldición, trae enfermedades. Pero Jesús viene y con su sangre limpia el pecado, quita la causa de muerte y pone la causa de vida y de protección. Hace unas cuantas reuniones venimos leyendo, mencionando el Salmo 91. Una de las formas de habitar bajo el poder, bajo el abrigo del poder de Dios, es que la sangre de Jesús esté sobre nosotros. No tenemos que olvidarnos de una cosa. Esto actúa por la fe, pero así también por la fe el arrepentimiento nos da la fuerza para pelear contra el pecado. No tendría efecto si nosotros pedimos que la sangre de Jesús nos limpie de pecado y seguimos viviendo en el pecado. Seguimos viviendo como podamos, como quieramos. Tiene también una connotación de obediencia. Fíjese que elegir el cordero, el sacrificarlo, comerlo de tal manera, en un horario específico, cumplir con ciertas normas, tenía toda una serie de mandamientos y obediencias para el sacrificio que terminaban siendo la protección de la muerte. Entonces, hoy día el sacrificio es Cristo, pero nosotros debemos tomar estas cosas espiritualmente hablando con toda seriedad, con toda responsabilidad. Porque no es algo místico, no es algo místico que, Señor, límpiame con tu sangre, pero sigo viviendo como quiero. El Señor no nos salva por santidad, pero nos santifica para que vivamos en ella. Fíjese que era tan estricto esto de la Pascua en la antigüedad, que hay un momento en que van a celebrar la Pascua, pero dice que no había sacerdotes santificados suficientes como para hacerlo. Entonces comienzan ahí a improvisar y un rey hace toda una serie de ceremonias ahí para decir, no, pero vamos a santificar más sacerdotes para que podamos cumplir con la cantidad de sacrificios que hay que hacer. Pero ellos sabían que tenían que hacerlo con santidad, con obediencia, para que tuviera el efecto correcto. Y de la misma manera es hoy. Nosotros hoy pasamos quizá religiosamente, tradicionalmente por la Semana Santa, decimos quizá felices Pascuas, Dios te bendiga, pero en verdad hay todo detrás, hay toda una connotación poderosa, profunda, que no es pesada, más allá de decirle, Señor, límpiame con tu sangre, pero me aparto del pecado. Me aparto de mi mente los pensamientos malignos. Aparto, ¿por qué? Porque es tan serio esto que fíjese, en aquel tiempo decía, si alguien no celebra la Pascua de manera correcta, será cortado del pueblo de Israel. Y uno dice, qué horrible, qué tajante que era todo esto, qué exigente, ¿verdad? Pero en verdad, si nosotros hoy tradicionalmente o religiosamente observamos estas cosas, o oramos por la sangre de Jesús, o hasta andamos con una cruz colgadita por acá, pero en verdad nosotros no nos santificamos, todo eso no va a valer de nada. Y el Señor vendrá por las almas de aquellos que en verdad se lavan en la sangre del Cordero. La Biblia dice que además de eso, la sangre del Cordero nos da victoria. Dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Todo lo demás, la tradición no salva. La vida exigente, la buena obra, no salva. El que salva es Jesús. Él es nuestra Pascua. No la celebración de una fiesta, no la religiosidad de una conducta, sino la fe genuina de una relación con Dios.
Miren, hermanos, yo creo que también esta semana, este tiempo que estamos en casa, tiene que servir para que busquemos más sinceramente a Dios. Estaba viendo el otro día un video acerca de lo que está pasando ahora con el Evangelio en la ciudad de Wuhan, creo que es donde comienza todo esto del coronavirus en China, y hay un video por allí circulando en donde muestran qué está pasando en los cultos que practica el pueblo cristiano allí en China. Aunque no es fácil practicar el cristianismo en China, pero es tremendo cómo se ve el derramamiento del Espíritu Santo sobre esa gente. Y yo tengo en mi corazón la esperanza de que este tiempo de cuarentena, como le han llamado, o de aislamiento social, le han llamado otros, sea un tiempo donde se reafirmen nuestras relaciones con Dios, nuestra comunión con Dios. Dice aquí, y tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Este es el tiempo ideal que, aun si tuviéramos que postergar nuestra celebración de Santa Cena o lo que fuera, lo hagamos con un corazón sincero, lo hagamos con verdadera alegría y fiesta por la salvación y por la liberación. El sábado vamos a hablar también un poquito más acerca de todo esto que es esta semana tan especial, pero en verdad la vida con Cristo es una vida especial. El recordar su sacrificio debe ser cada día para nosotros. El lavarnos en su sangre preciosa de todo pecado debe ser cada día en nosotros. El arrepentimiento y el limpiar el corazón, la mente y la boca debiera ser todos los días para nosotros. El Señor no viene a buscar santos, el Señor viene a buscar hijos, viene a buscar quienes se relacionen con Él, quienes le crean y practiquen su palabra, su verdad. El Señor dijo, mi palabra es verdad. Y dijo además de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando el Señor venga a buscarnos, no nos va a preguntar cuántas cenas tomamos, pero sí si estamos en comunión con Él, si estamos en comunión con nuestros hermanos. Y ese es el sentir verdadero de la Santa Cena. La comunión, como siempre les digo, la comunión unos con otros, la comunión con Dios, la comunión unos con otros. No debemos perdernos eso, pero no tomarlo como algo religioso. Si no tengo la Santa Cena, ¿qué va a pasar? No, debemos tomarlo con la responsabilidad que Dios le exigía al pueblo de Israel. Y Él le decía, si no lo celebran, serán cortados del pueblo. Él no dice lo mismo de la Santa Cena, pero sí dice que busca en nosotros un corazón sin levadura, de sinceridad, que lo busque realmente, que lo ame realmente, que le crea, que sea capaz de sacar todo lo que no tiene que ver con él, del corazón, de la mente, y como a veces yo les digo, del teléfono y de todas las cosas, de la mente y de la práctica nuestra, para que de verdad nuestra relación con Dios crezca. Mira, hermano, no debe haber nada más emocionante, no debe haber nada más hermoso que relacionarse con Dios, que buscarlo a Él, que hablar con Él, que pedirle que nos guíe, que pedirle que nos hable, que pedirle que nos enseñe. Todas esas cosas Dios quiere hacerlas con nosotros como un buen Padre. Pero debemos renovar nuestra relación con Él. Y si aún no la tenemos, comenzarla. Es por fe. Todo lo que contiene la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, es por fe. El sacrificio ya fue. La sangre aún tiene poder. El pan sin levadura nos pide Dios que seamos nosotros, sin levadura, de sinceridad, que no dejemos entrar tampoco ninguna falsa doctrina, ninguna cosa, ni siquiera la religiosidad. La religiosidad no nos va a salvar. Y me gustaría terminar, como siempre lo hacemos, orando con ustedes, invitándolos para el sábado a las 7, nuevamente vamos a estar celebrando este tipo de reuniones, que también yo trato de que no sean rutinarias, monótonas, para que de verdad tengamos cierto gozo de poder escuchar, de poder leer, y por eso también les pido que tomen lápiz, papel, que lo anoten
que luego puedan leerlo, estudiarlo, profundizar. Y también algo que a mí me gusta, que si tuvieran preguntas, pastor, ¿qué es esto? Quiero saberlo, que envíen preguntas. Los jóvenes ahora están ahí teniendo una serie de preguntas que se les mandó y que están contestando, algunos de forma que se ve que van entendiendo, otros que no, porque tienen menos tiempo, pero eso no importa. La cuestión es que renovemos nuestra práctica de la lectura, del estudio y de la fe. Las hermanas que están teniendo un desafío de cantar una canción juntas, y yo tengo la oportunidad de escucharlas, a veces se lo mandan a la pastora, y de verdad que uno ve ahí como hay talentos escondidos, y si así no lo fuera, hay el deseo de tener alegría en el corazón, de alabar al Señor, de leer su palabra, de buscarlo, y de no tomar este tiempo como una licencia, porque no lo es, al contrario, es un tiempo donde Dios quiere tenernos más cerca, ¿sí? Así que sigamos adelante. Hemos estado trabajando en la iglesia, el templo está esperándonos, está quedando cada vez más lindo, y bueno, crece el deseo, la ansiedad y el extrañarlos para poder reunirnos pronto. Así que me gustaría que oremos en primer lugar por aquellos que nos pueden estar escuchando y que les gustaría tener a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, y poder aprender de su palabra y poder practicar la comunión con Dios. En primer lugar, quiero orar con aquellas personas que les gustaría que Jesús fuera su Salvador. Nosotros no lo ponemos aún en la pantalla, tendríamos que ver cómo se hace eso, pero yo les puedo decir verbalmente. Nuestro teléfono 097 35 36 94. Decirles también que estamos allí por la ruta 101. Si venimos de Montevideo hacia Pando, antes de llegar al empalme con la ruta 102, en la primera entrada a la derecha, y de ahí tomamos la paralela para atrás y una cuadra hacia adentro, o también se nos conoce como la iglesia que está allí a media cuadra de la cancha de los Sauces. Y si quieren congregarse con nosotros, con mucho gusto los vamos a recibir los días miércoles a las 7 de la tarde, al igual que los días sábados. Y bueno, y vamos a tener de estas charlas y aún con otras cosas que también nos gusta hacer, como cantar a Dios y orar juntos allí. Así que bueno, quiero orar por esas personas que quizás quieran conocer de este Jesús del cual tradicionalmente se celebra en esta semana. Señor Jesús, digan conmigo si ustedes quieren: Señor Jesús, te recibo en mi corazón, quiero que seas mi Señor, mi Salvador. Creo que Dios te envió para llevar sobre ti mis pecados. Por tanto, Señor, me arrepiento, pongo sobre ti toda mi maldad, todo mi pecado. Quiero ser limpio por tu sangre preciosa y quiero ser salvo como tu palabra lo promete. Te recibo en mi corazón y te doy gracias, creyendo que a partir de hoy habitas en mí. Y ahora, hermanos, quiero orar, que oremos todos juntos para terminar compartir esta palabra. Y bueno, el sábado también vamos a tener a Lucía, quizás cantando una canción con nosotros. Y bueno, hermanos, sigan adelante con fe, con fervor, afirmándose en la comunión con Dios. Padre Celestial, Dios de los cielos, oramos en el nombre de Jesús, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, por enviar a Jesús. Gracias, Jesús, por dar tu vida por nosotros y por enviar al Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por estar hoy con nosotros, tu iglesia, enseñándonos y guiándonos para aprender a acercarnos a Dios, a estrechar nuestra comunión con Él. Espíritu Santo, ayúdanos. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que guardes a tu pueblo bajo el poder de la sangre, de toda enfermedad, de todo virus, de toda bacteria, de todo aquello que quiera enfermar el cuerpo, Señor, que sean cubiertos por la sangre de Jesús, como la sangre del Cordero Pascual pintaba los dinteles de la puerta, así la sangre de Jesús hoy esté sobre cada uno de tus hijos para guardarlos y defenderlos de toda maldad. También te pido, Señor, en este tiempo donde el trabajo está escaso, donde los alimentos también pudieran escasear,
que seas el Dios proveedor que promete tu palabra, multiplicando todas las cosas. Gracias te doy por este tiempo y te pido, Señor, que nos afirmes en tus caminos, que afirmes nuestros corazones, que nos fortalezcas. Padre amado, quiero pedirte por aquellos que por pasar esta situación puedan ser atacados por el temor o por el miedo o por la depresión anímica. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que los fortalezcas y que se cumpla tu palabra. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos, que Dios los bendiga, los defienda, los guarde y también que puedan estar el día sábado a las 7 de la tarde frente a esta misma cámara, por este mismo medio, y vamos a volver a compartir la palabra de Dios. Que Dios los bendiga.